Dios. Cuando lo tengas, si nos puede decir un amén. Aleluya. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 21, el versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre. Amado Dios todopoderoso, en este momento te damos la gloria, te damos la honra. Hemos, Señor mío, glorificado tu nombre, te hemos alabado, bendito Dios. Queremos, Señor mío, meditar en tu santa y bendita palabra en esta preciosa mañana, Padre Santo. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, de la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, bendito Dios. Sé que tú has limpiado el ambiente, tú has limpiado el lugar, Señor amado. Yo te pido solamente para que me respaldes, amado mío, para que la palabra que en esta mañana salga de mi boca sea para la edificación de cada uno de los que estamos aquí. Padre, reconozco que siervo inútil soy, pero sé que tú estás aquí y que si a ti te place, tú puedes hacer de mi vida en este momento un instrumento de bendición para que tu pueblo sea, Señor mío, edificado a través del alimento, Señor mío, que desciende del cielo para cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias. Síguete, Señor mío, glorificando y sigue tomando el control de lo que resta de este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. Aleluya. Dios me ponía este pasaje para compartirlo, ¿verdad?, a su pueblo, para mi vida y para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, porque es para nosotros, ¿verdad? No es para el que no vino, porque para el que no vino, cuando venga Dios, ¿verdad?, traerá palabra para su vida. Este pasaje que leímos, ¿verdad?, se encuentra en los 4 evangelios. Cada uno de los escritores narrándolo, lo que había acontecido ahí en el templo. Y en el evangelio según San Juan, el pasaje paralelo dice que era el tiempo de la Pascua de los judíos. Era el tiempo, ¿verdad?, en que se celebraba esa fiesta judía, porque la Pascua es una fiesta judía. Y esta fiesta judía, que a través de ella el pueblo se reunía para conmemorarla, y era el significado de esta fiesta, era recordar la liberación que le había dado Dios a su pueblo después de haber estado 430 años de esclavitud en Egipto. Usted ya conoce la historia, ¿verdad?, de que Faraón no quería dejar salir libre al pueblo de Dios, y Dios le envía plaga tras plaga, ¿verdad? Y el corazón endurecido de Faraón, ¿verdad?, no decía no. Y cuando decía vayan solamente, ¿verdad?, los hombres, pero dejen a sus niños, no iremos, sino vamos todos, ¿verdad?, porque Dios quería libertar a todo su pueblo. Tuvo que Dios mandar juicio. La última plaga que le envió fue la muerte de los primogénitos, de todo animal y de todo hombre, ¿verdad?, todo ser humano. Pero al pueblo de Dios, Él lo guardó, le dio un mandamiento, ¿verdad? Le dijo que ellos mataran un cordero y lo cocinaran, y que con la sangre de ese cordero pusieran, ¿verdad?, los dinteles de la puerta, ¿verdad?, el cuadro que tiene la puerta, para que el ángel de Jehová, el ángel de la muerte que iba a pasar, no matara a los primogénitos del pueblo de Dios. Ellos en obediencia así lo hicieron, y Dios guardó a su pueblo. Y ahí viene esa celebración donde Dios le da libertad de la esclavitud al pueblo de Israel. Nada que ver con las fiestas de este tiempo, ¿verdad? Bueno, en este tiempo de las fiestas, dice que Jesús sube a Jerusalén. Esta es una costumbre que practicaba todo judío de diferentes rincones de la tierra, porque llegó un tiempo que el pueblo de Israel fue esparcido, pero en fiestas ellos se reunían, y esta es una de las fiestas más importantes que había. De diferentes lugares, de diferentes idiomas venía pueblo judío, como ahorita en estos tiempos los ve. En México, en El Salvador, en Estados Unidos, en diferentes lugares hay pueblo judío. Y durante esta celebración
aleluya, al venir de diferentes lugares, venían con el propósito de ir al templo de Dios y adorar en ese templo. Había gente que recorría largas distancias y venían a ofrecer un sacrificio a Dios. El sacrificio eran animales, ¿verdad? Derramamiento de sangre, tipo de lo que iba a acontecer en un futuro, del derramamiento de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y había muchos que venían desde lejos y no podían ellos cargar el animal para el sacrificio. Pero veíamos y vemos en este pasaje de que dentro del templo, en los atrios del templo, había muchos mercaderes que aprovechaban bien ese tiempo para hacer un negocio grande, ofrecer sus servicios, ya sea de la venta de algún animal o el cambiar monedas, porque de diferentes lugares venían, para que ellos pudieran aún también pagar los impuestos al imperio romano, que en ese tiempo los tenía bajo yugo. Y haciendo a través de este negocio, como les dijo el Señor, una cueva de ladrones. Esto hacía que tanto, ¿verdad?, los animales como los que cambiaban el dinero hiciera un solo negocio a través de ello. La gente se enriquecía ahí. Los que tenían, se les daba la oportunidad o que pagaban para ofrecer esos servicios, hacían grandes ganancias. Robaban a aquellos que venían, porque aquellos que venían sabían que tenían necesidad de sacrificar un animal. Y es por eso que el Señor le dice, de verdad, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. La religión judía, gobernada en aquel tiempo por los fariseos, se había vuelto materialista e inútil, porque de nada servía esa religión. Estaba tapando solamente, mi hermano, la entrada al reino de los cielos. La gente se preocupaba por cumplir con ciertos rituales que la religión de ese tiempo pedía. Y esa misma religiosidad en la que el pueblo vivía había hecho que el pueblo que Dios había escogido se perdiera el celo de Dios. Y al perder el celo, se había perdido también la santidad. Y como no había santidad en el corazón de aquellos hombres, se le había dado cabida al pecado. Y se practicaba ese pecado sin sentir ningún remordimiento en su corazón. El pueblo se había envuelto en abusar del prójimo. El rico abusaba del pobre. Se abusaba de la viuda. Se abusaba del huérfano. Había una sociedad la cual era parte de esa religión, los cuales ellos gobernaban y podían hacer todo lo que ellos querían. Era el templo glorioso que se había reconstruido después de que habían vuelto del cautiverio. Por allá lo lee usted en Esdras, donde había una gran confusión de sentimientos entre el pueblo de Dios, porque había unos ancianos que de niños habían sido llevados cautivos a Babilonia y habían regresado como ancianos, habían visto la gloria de ese templo que Salomón había levantado. Y al ver que un templo pequeño, en una magnitud pequeña y en un lugar, ¿verdad?, lleno de escombros, se estaba levantando, había una gran emoción, mi hermano, sentimientos encontrados. Unos gozosos porque se iba a levantar ese lugar glorioso donde era el símbolo de la presencia de Dios. Y otros, mi hermano, tristes porque la gloria, ¿verdad?, que ellos habían visto era diferente a la que ellos estaban viendo. Había pasado el tiempo. La religiosidad había llenado el corazón de ellos. Y como predicábamos hace 2 semanas, el pueblo se había vuelto en pecado. Y llegó un tiempo que ya Dios no les volvió a hablar. 400 años de Malaquías hasta Mateo, Dios no le vuelve a hablar más a su pueblo. Y la vez que le habló, dijo: maldito soy, les dijo, porque todos ustedes, ¿verdad?, sinvergüenza, ladrones, sacerdotes, les decía, ¿verdad?, me han defraudado, no han hecho como yo les he mandado. Y por 400 años Dios no vuelve a hablar. Entonces, esto, ¿verdad?, había hecho de que este pueblo, estos judíos, siguieran practicando sus costumbres, siguieran practicando sus fiestas que Dios había ordenado. Seguían practicando los sacrificios que también Dios había ordenado, pero no había presencia de Dios en ese lugar.
había rituales, había sacrificios, había un templo, pero Dios no estaba ahí. Y esto, mi hermano, había hecho de que no hubiera solamente enfermedad física en medio del pueblo, sino que hubiera enfermedad espiritual. En su mayoría todo el pueblo estaba enfermo. Dios siempre ha guardado un remanente, iglesia, y Dios siempre lo va a seguir guardando. Si esta iglesia se corrompe, Dios siempre va a guardar un remanente, el cual Dios va a morar en esos corazones y va a seguir hablando, porque por amor a nosotros Dios nos sigue hablando. Hoy, iglesia, es lo mismo, ¿verdad? Si no hay celo de la casa de Dios, no puede haber santidad en nuestros corazones. Y si no hay santidad en nuestras vidas, mi hermano, no puede estar la presencia de Dios. Porque, mi hermano, Dios no habita donde hay pecado. Dios es santo y Dios habita en medio de la santidad de su pueblo. Y donde hay un pueblo que santifica, Dios se hace manifiesto. Aleluya. La Biblia nos dice, allá en 1 Corintios, que nuestro cuerpo, mi hermano, es templo y morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo, mi hermano, hermana, joven, es la casa de Dios, donde Dios se ha dignado venir a morar. Por allá en Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ¿verdad? Dios habita en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. El rey Salomón dijo en una ocasión: he aquí los cielos, y los cielos de los cielos no le pueden contener, mucho menos, dice, esta casa que yo le he edificado. Ese templo glorioso, ¿verdad?, que se hizo, así como Dios lo había descrito a David para que le construyera su hijo Salomón. Salomón mismo dijo, ¿verdad?, aún los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios. ¿Cómo Dios puede morar en un lugar como este? Este edificio, mi hermano, es solamente una construcción. Sí, es cierto, hemos hecho de este edificio un lugar de adoración, un lugar donde el pueblo de Dios se reúne a darle la gloria, la honra, ¿verdad?, al que vive y reina para siempre. Pero es tu vida, es tu corazón, es mi vida donde debe de estar la presencia del Señor, y es donde tú y yo la debemos de llevar, mi hermano, para que nos ayude y nos guarde y vivir una vida obediente al Señor. Mucha gente se confunde y dice: esta es la casa de Dios. No, este es el templo que se ha designado para que el pueblo de Dios se reúna. El templo de la casa de Dios somos nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese concepto, ¿verdad?, nos volvemos también religiosos, porque voy a la iglesia y soy uno, y no entiendo que Él mora en mí, y que donde quiera que voy Él me mira. Él toma cuidado de mí, pero Él también, mi hermano, aleluya, espera que nosotros, aleluya, nos guardemos para Él. Y es importante, mi hermano, entender esto, para que cada uno de nosotros nos preocupemos por este templo, ¿verdad? Aquel que no se preocupa por guardar el templo, que le echa bien a gusto sus hamburguesas mañana, tarde y noche, ¿verdad?, está ensuciando el templo de Dios. Ese templo se tiene que cuidar. Dice: es que la Biblia dice, ¿verdad?, que a través de sus llagas somos nosotros sanados. Sí, es una promesa de parte de Dios, pero tiene la responsabilidad cada uno de nosotros de cuidar este templo, de guardarlo, de asearlo, de limpiarlo, de alimentarlo y de darle, mi hermano, todo lo que necesita, porque es el templo que Dios ha escogido para morar en él. Aleluya. Así que, mi hermano, el templo de Dios debe de ser santo, un lugar de santidad donde Dios pueda morar. Y no solamente un lugar de santidad, sino un lugar de adoración. En el Antiguo Testamento, mi hermano, y aún en el tiempo de Jesús, como aquí lo vemos en los evangelios, era el templo, ¿verdad?, la construcción, lo que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Se recuerda usted por allá en el evangelio según San Juan, el capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer conocida como la samaritana? Era una mujer que buscaba cómo llenar su vacío, su vida con los hombres. Viene y se encuentra con Jesús y le dice: Jesús, ve y tráeme a tu marido. No tengo marido, le dice ella. Bien has dicho, 5 esposos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Y ella dice: ¿tú eres un profeta? Porque conoces mi vida. El Señor le dice, ¿verdad?, aleluya, se manifiesta ella como aquel que traía la solución para la vida.
Pero esta mujer le dice: nosotros como samaritanos adoramos en el monte, los judíos adoran en el templo. ¿Cuál es el lugar correcto para adoración? Y dijo Jesús: mujer, viene el día que ni allá en el monte ni en el templo, ¿verdad?, sino que Dios va a levantar adoradores en espíritu y en verdad, gente que represente, mi hermano, la presencia del Señor, gente en la cual deje que su vida, mi hermano, sea el templo, la presencia de Dios habitando en él. Aleluya. Y vemos, mi hermano, por ese tiempo de Jesús estaba el templo, ¿verdad?, judío. ¿Cómo estaba la casa de Dios en ese tiempo? Bueno, lo acabamos de leer. Cuando Jesús viene, encuentra la casa de Dios, el templo, como un mercado. Y al ver todo eso, ¿verdad?, el Señor dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Él cita el pasaje que está en Isaías 56:7. Aleluya. Donde dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Lo voy a recrear, dice, en mi casa de oración. Y dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿verdad? Eso es lo que había designado Dios. Ese templo glorioso, Dios lo había designado como la casa de Dios, como un lugar donde el pueblo se tenía que reunir a presentar, ¿verdad?, adoración a Dios, donde Dios los iba a escuchar, donde Dios atendería su súplica, mi hermano. Aleluya. Y vemos que aunque ese era el propósito del templo, para que el pueblo se reuniera a ofrecer alabanzas, sacrificios a Jehová, que fuera un lugar de adoración, donde su pueblo tuviera una comunión con Dios, donde Dios los reuniría ahí con el propósito de adorarle, el pueblo estaba simplemente envuelto en un ritual y se encontraba, mi hermano, en una religiosidad, mi hermano, que le había cegado completamente. Y ellos no hacían lo que Dios les había encomendado o lo que Dios había designado para que era ese lugar. Mire, quiero que vaya a Segundo de Crónicas, capítulo 6. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 6, el versículo 22. Cuando se construye el primer templo, el templo que construyó el rey Salomón. El segundo, ¿verdad?, lo construyeron los que vinieron cautivos de Babilonia. Se destruyó por allá en el año 70. Y sabe una cosa, mi hermano, hay otro templo que se va a construir. Y cuando ese templo se construya, es cuando la iglesia va a ser levantada. Y prepárese, iglesia, porque ya está por aparecer, ¿verdad?, el anticristo. Los planos ya están listos en Jerusalén para levantar ese templo. La iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar, mi hermano, metido en la presencia del Señor. Y con esto, mi hermano, la tecnología que se tiene en ese tiempo, en un 2x3 se levanta ese templo. Está listo todo para que aparezca, mi hermano, aquel verdaderamente, ¿verdad?, que va a venir primeramente por su iglesia y enseguida se va a manifestar Satanás mismo encarnado para gobernar esta tierra. Pero que el Señor lo reprenda, porque nosotros, dice la Biblia, vamos a estar arriba gozándonos en la presencia del Señor. Aleluya. Y vemos, mi hermano, en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, el versículo 22 nos dice: después de que se construye el templo que Salomón había construido para Jehová Dios, se pone a orar y dice: si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, o sea, en el templo, tú oirás su voz desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti, dice, en esta casa, le vuelve a decir, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti,
si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú irás de los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Mire, mi hermano, usted sigue leyendo ahí, ¿verdad? Toda la oración que levantó el rey Salomón. Y la oración en sí era el centro donde decía: si tu pueblo es vencido por el enemigo, si tu pueblo es perseguido, si tu pueblo sufre hambre, si tu pueblo, ¿verdad?, llega a tener enfermedad por causa del pecado, no importa, dice, lo que el pueblo pase. Si ese pueblo, decía, viene aquí a este lugar, a la casa de Dios, y invoca tu nombre y se arrepiente, tú lo vas a oír desde los cielos. Ese era el propósito de que el pueblo se reuniera en la casa de Dios. Pero ¿cómo estaba? Estaba contaminado. Estaba hecho un mercado la casa de Dios. Hoy, mi hermano, es importante que nosotros también entendamos esto. Este lugar que se ha hecho, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios se reúna, es un lugar de adoración, es un lugar de alabanza, es un lugar, mi hermano, donde el pueblo tiene que venir con un corazón agradecido a darle la gloria a aquel que nos ha guardado. Pero también es importante que nosotros, como predicadores de este lugar, se predique palabra de Dios, hermano. Hay mucha gente, mi hermano, que usa los altares para predicar, mi hermano, cuentecitos, chistecitos, historias, mi hermano. Es para predicar la palabra de Dios, la palabra que tiene poder para transformar nuestros corazones, que cambia nuestras vidas, mi hermano. Para eso Dios ha preparado este lugar. Todo el celo, mi hermano, toda la santidad y toda la pureza que en un tiempo hubo en el templo de Dios se había perdido. Y en vez de ello, abundaba la religiosidad, abundaba el pecado. Y es importante entender esto, mi hermano, que estás aquí en esta mañana, que cuando la religiosidad viene a nuestra vida, junto con ello trae ceguera espiritual. No podemos nosotros recibir la palabra que trae sanidad a nuestra vida porque la religiosidad nos lo impide. Y esa religiosidad nos roba y está robando en estos tiempos la bendición de Dios para su pueblo. En la religiosidad, mi hermano, hay muchas cosas que son normales. Puedo hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiera, mi hermano. Hay un compromiso solamente con el hombre que está al frente. Pero cuando, mi hermano, hacemos un lado la religiosidad, entendemos que no es el compromiso con el que está aquí al frente, sino con el que está allá arriba, el que tuvo misericordia y nos llamó y que nos ve y nos conoce y sabe lo que nosotros hacemos desde nuestro levantar hasta nuestro acostarnos. Aleluya. Y cuando entendemos eso, nos preocupamos por vivir una vida de obediencia, por hacer lo que es correcto, por someternos a esta palabra que aunque a mi carne no le guste, entendemos que trae sanidad para mi vida. Aleluya. Y a través de ello Dios se agrada y Dios no limita las bendiciones para nosotros. La religiosidad había hecho que la casa de Dios se corrompiera. Se había corrompido en el tiempo de Jesús. Y hoy en estos tiempos hay mucha gente que aun cuando Cristo los libertó, aun cuando Cristo los sanó, les dio vida, mi hermano, y tienen años conociéndole, han hecho del cristianismo una religiosidad más y están también limitando las bendiciones de Dios. Mire, mi hermano, los judíos era el pueblo que Dios había escogido. Era el pueblo que Dios había llamado para darse a conocer a todas las demás naciones. Si usted lee, mi hermano, por allá en Éxodo capítulo 19, dice la Biblia, le dijo el Señor al pueblo de Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Nación, mi hermano, que contaba con ese gran privilegio que no tenían ninguna de las naciones. Porque todas las naciones, mi hermano, tenían diferentes dioses, pero cuando llegaba Jehová los destruía, mi hermano, y los barría y no quedaba ni siquiera nada de ellos. El poder de Dios se daba a conocer. Pero mire, después de que les dice Dios a ellos: me van a hacer un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando Moisés se sube allá arriba del monte por 40 días, ¿verdad? Cuando Dios le estaba dando la ley, los mandamientos, dice que el pueblo dijo como que
Ya Moisés duró rato allá arriba, no se habrá muerto. Le dijeron a Aarón, al hombre que Dios había usado tremendamente para sacar juntamente con Moisés al pueblo de esclavitud: a nosotros dioses. Dice que se quitaron, mi hermano, los aretes, todas las mujeres, e hicieron, mi hermano, ahí un ídolo, ¿verdad? Un becerro. Y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Qué terrible es el hombre, hermano. Después de que Dios liberta, después de que Dios, mi hermano, le da una experiencia, porque ese pueblo había pasado experiencias grandes. Mira, hermano, había visto las plagas, la oscuridad, la langosta, mi hermano, tanta plaga que había venido. Y ellos, mi hermano, mire, limpios, libres, salen, mi hermano, de la esclavitud, y el Señor los lleva por el desierto. Y cuando estaba, mi hermano, el mar por enfrente y por atrás Faraón con todo su ejército, mire, mi hermano, Dios con su poder abre ese mar y el pueblo pasa en seco. Y cuando comienza a pasar el pueblo de Egipto, mi hermano, quedan sepultados ahí. Habían visto la gloria de Dios, y al poco tiempo, mire, se habían puesto en pos de la idolatría. Comenzaron a adorar un becerro. Y Dios se enojó con ellos y dijo: no más todos ustedes, solamente voy a escoger a unos. Y ahí es donde toma Dios la decisión de escoger a los levitas. De las 12 tribus escoge a una para que fueran los sacerdotes de Dios. Pero había pasado el tiempo y ahora este pueblo estaba de vuelta envuelto en la religiosidad. Para ellos era normal, ¿verdad?, vender el becerro, vender el cordero, vender las palomas allá a la entrada del templo para que fueran y lo sacrificaran a Jehová. Estaban abusando de su autoridad, estaban abusando del pueblo, estaban vendiendo, mi hermano, lo que Dios, aleluya, quería que se ofreciera con un corazón agradecido, que el pueblo hubiera entendido las misericordias que Dios había tenido. Pero como estaban envueltos en ese pecado, para ellos todo eso era normal. La santidad ya no estaba. Y no estaba la presencia de Dios ahí. No estaba el Espíritu Santo. No estaba Dios para redarguir el pecado en el que estaba envuelto ese pueblo, que era el pueblo de Dios. Y el resultado, ahí veía usted al hombre de Dios con su tremenda sotana, ¿verdad? Aquel fariseo sintiéndose orgulloso de lo que representaba. Soy el gran hombre de Dios, decía. Yo no soy como aquel pecador, sinvergüenza, ladrón. Yo soy un verdadero hombre de Dios. Orgullo era lo que había en el corazón. ¿Por qué? Porque no había presencia de Dios. Porque si hubiera habido presencia de Dios, ese hombre, en vez de ser orgulloso, se hubiera vuelto humilde, hubiera puesto en orden la casa o el templo de Dios. Aleluya. Jesús, mi hermano, dice: sube al templo. Era el tiempo de la Pascua. Y si Él no sube a ese lugar, el templo hubiera seguido igual. Pero era necesario que Jesús subiera a Jerusalén, que Jesús entrara en el templo, porque Él dijo: la casa de mi Padre tenía que ser un lugar de adoración. La Biblia a nosotros nos dice, mi hermano, fuimos creados nosotros con el propósito, aleluya, de que fuéramos hechos para alabanza y gloria de su santo nombre. Y si nosotros somos creados para alabanza y gloria de su santo nombre, y si nuestro cuerpo es el templo de Dios, mi hermano, aleluya, un lugar de adoración, la pregunta en esta mañana, lo que me traía Dios anoche, ¿verdad?, para mi vida y para su pueblo que está aquí reunido, aleluya, ¿será que nuestra vida, mi hermano, es un lugar de adoración, o hay necesidad de que venga una vez más Jesús y limpie nuestro corazón, limpie nuestra vida, para hacer de nosotros un verdadero templo de Dios? Mire cómo lo hizo Jesús en Juan capítulo 2. Vaya y vea por allá. Juan capítulo 2, versículo 13. El pasaje paralelo que le decía. Juan capítulo 2, el versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas. Imagínate, hasta bueyes había, hermano.
los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Los cambistas eran los que cambiaban las monedas, ¿verdad? Y dice, haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Imagínense, hermano, cómo vino el Señor, con un azote. ¿Qué pasaría si Jesús viniera en este momento a este lugar? ¿A cuántos con un fajo los agarraría? Y decir, has ensuciado mi casa. No, Señor, mira, hasta corbatita traigo. Sí, pero conozco tu corazón, sin vergüenza, diría. Yo sé lo que hiciste anoche. Yo sé para qué usas tu teléfono. Yo sé lo que haces en tu trabajo. Yo sé lo que tú meditas cuando estás solo. Es terrible, mi hermano, pero de Dios no nos podemos nosotros esconder. ¿Qué pasaría si Jesús, formadito, dijera, a ver, cada uno, pásele? Vamos a ver a quién le tocarían fajazos, mi hermano. Diría realmente, esta casa, verdaderamente, apuntando al hermano, a la hermana, verdaderamente es una casa de oración, o hallaría una casa contaminada, llena de pecado, donde la religiosidad gobierna, donde el hombre cumple con sus requisitos, ¿verdad? Hoy es día domingo, es día de reunirme a la iglesia, es día de levantar mis manos, día de adorar y me voy a hacer lo que yo quiera. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna, mi hermano. Tenemos que entender esto. Somos llamados, mi hermano, a cegar, mi hermano, a sembrar en lo espiritual. Basta, dijo el apóstol Pablo, el tiempo que vivimos en la ignorancia, haciendo lo que nuestra carne le placía. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo, llamados a hacer su voluntad, a hacer lo que Dios está demandando para su pueblo. Aleluya, bendito Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo entendemos? ¿Será que es necesario que otra vez venga el maestro con un azote de cuerda, mi hermano, y que saque, ¿verdad?, toda la basura que está en ese templo? Mire, había bueyes, había vacas, había ladrones, mi hermano, cambiando, ¿verdad?, monedas. Era un negocio ahí. Ahorita usted ve, mi hermano, muchos predicadores, los altares que han hecho de la casa de Dios un negocio. Mira, hermanito, está enfermo, tráigame $1,000 y ahorita oramos por usted, ¿verdad? Haciendo como había hecho en los Hechos, mi hermano Simón, ¿verdad? Cuando le dice al apóstol, ¿verdad? Dame lo que tú tienes, yo te voy a pagar. Perezcas tú y tu dinero, dice, porque en hiel de amargura estás. ¿Cómo verá Dios en estos tiempos, mi hermano? La gente que comercia con el evangelio, la gente que hace negocio, mi hermano, en la casa de Dios, la gente que no se preocupa por hablar la palabra, que no le importan las almas, que no le importa que las almas estén caminando rumbo al infierno. Es tiempo de levantarnos, iglesia, porque Dios nos ha escogido para que prediquemos la verdad, la palabra. El evangelio no tiene precio, el evangelio es gratis. Cristo lo pagó en la cruz para que nosotros, mi hermano, lo que recibimos de gracia ir y compartirlo allá donde está la necesidad. Aleluya. Y qué triste que viene el Señor y nos limpia muchas de las veces, y pasan los días, pasan los meses y los años, y ese templo se comienza una vez a ensuciar. No, mi hermano, yo creo que para los religiosos del tiempo de Jesús fue vergonzoso, porque ellos, mi hermano, eran muy respetados. Oh, sí, la gente los veía, ¿verdad?, con sus grandes vestimentas ahí, que caminaban orgullosos, gente muy respetada. Pero el Señor dijo, hipócritas, les dijo, porque verdaderamente no son lo que representan. E inclusive ponen cargas al pueblo que ustedes ni siquiera con uno de los dedos son capaces de tomarlas. Qué vergüenza para estos líderes, mi hermano, lo que Jesús hizo con ellos. Y te voy a decir algo en esta mañana. Si no quieres que también nosotros pasemos por esa vergüenza, pongámonos a cuentas con Dios.
Sí, mi hermano, porque aquí usted me ve bien espiritual, mi hermano. Pero allá donde nadie me ve, ¿qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona es usted, mi hermano? ¿Qué clase de esposo es usted, mi hermano? ¿El típico sinvergüenza que maltrata a la mujer? ¿O un verdadero hombre de Dios? ¿Qué clase de mujer eres? La típica mujer que viene del mundo, gritona, mandona, que quiere tomar la autoridad del hogar, ¿o eres una verdadera sierva de Dios? Porque Dios lo mira. Dios nos mira, iglesia. Quizás el pastor, mire, aquí los conozca, que usted nomás conozca al pastor aquí, pero Dios me conoce a mí y te conoce a usted. Y es importante que nosotros entendamos y lo tengamos guardado en nuestro corazón, mi hermano. Aleluya. Pero sabe una cosa, mire lo precioso de todo esto, cuando el Señor viene y limpia la casa, mi hermano. Dice que vinieron ahí cojos y ciegos e inmediatamente fueron sanados. Anteriormente, mi hermano, no se menciona que hubieran sanidades, ¿verdad? Por eso usted ve al religioso, mire, todo traumado, todo acomplejado, todo lleno de tantas cosas. ¿Para qué le digo? Porque no se sienta mal, no le voy a decir, ¿verdad? Pero cuando alguien es libertado completamente por Cristo, mi hermano, se goza. Problemas vienen, situaciones difíciles vienen, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Sabe que en Cristo, mi hermano, está seguro que venga lo que venga, el gozo que Dios le dio, nada ni nadie se lo va a poder quitar. Aleluya. Pero cuando está, mi hermano, aleluya, ahí el pecado, ahí la religiosidad en el corazón del hombre, lo tiene todo enfermo. Y Dios no quiere un templo enfermo. Dios quiere un templo sano, mi hermano. Dios quiere un templo limpio, una casa donde Él pueda habitar con libertad. Y no solamente, mi hermano, quiere la sanidad física, sino una sanidad espiritual. Una sanidad, mi hermano, la cual cada uno de nosotros, que cuando venimos de afuera del mundo, mi hermano, venimos todos enfermos. Pero no puede ser posible que tengas un año en la casa de Dios, tengas un año como cristiano y sigas siendo el mismo enfermo. Yo no sé entonces qué Dios conociste o a qué Jesús invitaste que viniera a tu corazón. Porque el Jesús que yo conozco transforma por completo, mi hermano. Hace todo diferente, hace todo nuevo, mi hermano. Nada vuelve a ser igual cuando Cristo viene al corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Creemos que Cristo es otra religión más. No. Y como no se nos quita eso de la mente, ¿verdad? Ahí lo ve sentado por 3 años, 5 años. Nació en el evangelio, ¿verdad? Como si Dios tuviera, ¿verdad?, nietos. Es que mis padres fueron cristianos. Dios tiene hijos, no tiene nietos, mi hermano. Dios tiene hombres y mujeres que tienen una relación personal con Él. El que no tiene una relación personal con Él, dice la Biblia, mi hermano, no puede ser llamado hijo de Dios, porque el hijo honra al Padre. Bendito Dios, aleluya. Y donde está ahí, mi hermano, Dios, mire, la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No ve al hombre atado, no ve a la mujer atada, no lo ve amargado, lo ve gozoso, lo ve feliz, mi hermano, porque sabe, aleluya, que el poder de Dios lo ha transformado. Y ahí comienzan, ¿verdad?, a suceder cosas sobrenaturales. Por eso necesitamos, iglesia, que con urgencia, ¿verdad?, Dios purifique su templo. Y hablo de mi cuerpo y el suyo, no de este lugar. Este lugar lo limpian los sugieres, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer, pero su cuerpo y el mío, solamente Dios tiene el poder para limpiarlo, mi hermano. Yo no sé, mi hermano, aleluya, qué es lo que hay en el templo de Dios, en tu vida y la mía. ¿Hay afanes por las cosas del mundo o hay deseo de alabar a Dios? ¿Hay alabanza en nuestro corazón o solamente hay quejas? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida, mi hermano? Es un lugar de adoración, un lugar donde podemos, mi hermano, decir, verdaderamente Dios se siente a gusto en su casa. Mire, qué terrible, mi hermano, cuando tú vives en una casa y no te sientes a gusto. Que porque ya se fijaron lo que hiciste, que porque esto y esto otro, qué terrible es eso. Pero qué hermoso cuando tú vives en tu casa y te sientes a gusto y puedes hacer, mi hermano, lo que a ti te plazca. Así debe de sentirse Dios en esta casa, mi hermano, ¿verdad? Contento y poder hacer lo que a Él le plazca. No lo que yo quiera, lo que a Él le plazca. Porque si Él es mi Señor, Él es el que tiene la autoridad sobre mi vida. Y qué privilegio, mi hermano. Mire, qué privilegio el que Dios nos ha dado. De que siendo como eras, siendo como yo era, viendo en la condición que yo estaba y la que tú estabas, Dios se haya fijado en ti
se haya fijado en mí y nos haya tomado, mi hermano, y decir: yo voy a habitar en esta vida, en esta casa. Aleluya. No necesitamos, mi hermano, nosotros de una gran teología para que entender las cosas que Dios, mi hermano, reprueba y las cosas que Dios está aprobando. Quizá, mi hermano, los judíos no lo entendían, pero tú y yo debemos de ser entendidos. Hacer un lado la religiosidad, no limitarnos solamente con cumplir con los rituales de cada servicio, sino, mi hermano, allá donde vayas en tu trabajo, ponte en comunión con Dios. Allá en tu casa, a donde quiera que andes, que la gente pueda mirar: ese es un hombre diferente, esa es una mujer diferente. Mire, la Biblia nos dice en Malaquías, mi hermano, capítulo 4, que somos llamados nosotros, o seremos llamados tierra deseable. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, a ver la cara de frustrado que tiene. Nadie quiere ser como tú. A ver la cara de amargura que muchas veces nos mandamos, hermano, a decir: no, hombre, yo para hacer una aleluya mejor me quedo aquí de borracho, y si me cuesta, por lo menos me alegra la botella un rato. Aunque es una alegría ficticia que de nada sirve, que trae condenación, que trae muerte, que trae, mi hermano, infierno. Pero qué bueno es entender, mi hermano, aleluya, ¿verdad? De que si Dios me tomó, si Dios me escogió y Él se ha dignado a hacer de mi cuerpo, de mi vida, un templo para Él, poderlo reflejar a donde quiera que yo vaya, aleluya. Necesitamos que Él, mi hermano, en el templo, en nuestra vida, lo limpie. Y así poder con libertad andar a donde quiera que vayamos, con la cabeza levantada y que ningún demonio te pueda acusar. Y decir, ¿verdad? Mira, viene aquí a adorar a Dios, y supiera lo que le gritó a la mujer en la casa. Venir aquí con esa libertad y que el diablo no te pueda acusar de decir: mira, yo lo conozco. Que puede decir: yo lo conozco y lo respeto, porque dentro de él vive el poder de Dios, vive la presencia de Dios. Y yo soy testigo que el mismo diablo diga de que de ahí me sacaron afuera y que hoy no he podido entrar en ese lugar. Aleluya. Y así, mi hermano, poder experimentar, ¿verdad?, el gozo y la paz de su presencia, y con esa libertad, aleluya, podernos conducir día a día. Libertad que el pueblo de Israel había perdido, la iglesia, y libertad que en estos tiempos mucha gente está perdiendo. No lo pierdas, mi hermano. Si Dios limpió tu casa, limpió tu vida, es necesario, mi hermano, que permanezca limpia. Y si la has ensuciado, pídele al Señor que venga una vez más, antes de que Él venga directito y con un fajo, con azotes, ¿verdad?, te limpie. Mejor nosotros digamos: Señor, aquí estoy, me he ensuciado y vengo para que tú me limpies, para que tú vengas a casa, aleluya, y puedas morar en ella. Y asimismo